Hemos mencionado al inicio de la jornada la peculiaridad y la presencia de Tolosa en el mundo de la carne. Seguramente, si hoy estamos celebrando Aragui, entre otros motivos, es por la marcada y la desarrollada trayectoria que se ha trabajado en Tolosa, asociada a la chuleta, a la Feria de la Chuleta, y que durante estos 2 años está haciendo un salto y proyectándose a nivel internacional. Tolosa, un pueblo con marcada personalidad, indiscutible cuna de la chuleta y sus parrillas. Hoy contamos con una amplia representación tolosarra que compartirá con nosotros la historia, tradición, filosofía y características de nuestro pueblo. Para ello, iré llamando al escenario a Roberto Ruiz, José Angoya, Miguel Cruz, Xavi Gorrochategui, Xavi Ruiz y Leire Chizarta. Ongi etorri. Bueno, buenos días a todos, Egunon. Ya se está haciendo un poco tarde, por lo cual intentamos también ser un poco más breves. Y venimos desde Tolosa, ¿no? Como bien habéis dicho, como bien habéis comentado, como bien ha comentado Imanol, que también viene de Tolosa. Tolosa es un pueblo gastronómico, es un sentimiento, es un conocimiento gastronómico. En Tolosa tenemos mercado, un mercado que lleva más de 500 años, tenemos alubias, la alubia de Tolosa, tenemos las ferias ahora extraordinarias, pero en su día la feria de ganado, ¿no? Con sitios como que se denominaban Ardiplaza, ¿no? La plaza de las ovejas, o Cherry Plaza, ¿no? La plaza de los cerdos, ¿no? Sitios donde habitualmente se utilizaban para hacer ese comercio de estos animales que muchas veces se utilizaban en el desvieje, ¿no? Como se han utilizado las vacas y los bueyes, ¿no? La cultura esta nos llega sobre todo a través del desvieje. Tolosa también es un pueblo de pasteleros, ¿eh? Tenemos las tejas y los cigarrillos de Tolosa, ¿no? También muy vinculadas a los asadores. Y en este momento es un pueblo que tiene 4 asadores. Tiene 4 asadores que llevan una larga y una trayectoria histórica muy amplia. Contamos con Botarri, que está Leire Chezarreta en representación, con más de 25 años, Burrunzi, que no puede estar en este momento, que es Juanjo Pascual, con su padre, que comenzó la actividad del asador, Nicolás, que son 3 generaciones, Xavi Gorrochategui, de Casa Julián, que también son 3 generaciones, y nos encontramos con un estilo en Tolosa y un concepto, pero seguramente también con 2 escuelas muy marcadas, la escuela de Casa Julián y la escuela del asador Nicolás. Pascual básicamente también viene un poco de la tendencia de la corriente de Julián, ya que su padre fue parrillero de Casa Julián, y también nos encontramos con otro sector muy importante que es el de los carniceros, ¿no? Es una evolución. En Tolosa podemos hablar de muchas cosas. Se pueden hablar de muchas cosas, pero a través de la historia de la evolución. Es decir, cuando hablamos o cuando nos encontramos con otros ponentes, y habláis del carbón, habláis de la leña, podemos hablar de la parrilla, ¿no? Todas estas cosas en Tolosa se han vivido y se han evolucionado muy lentamente y se han ido adaptando a través de lo que es el tiempo, ¿no? Y con ellos el sector de la carnicería, toda esa evolución, ese trabajo tan directo y tan cercano a través de tantos años del inicio con el carnicero, ¿no? Cómo el carnicero crece y evoluciona y trabaja en torno a la demanda del asador, cómo descubre la maduración, cómo la aplica, ¿no? Cómo sirve a lo que es el asador. Podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar de maduración, de parrilla, de carbón, de estilo de servicio, de concepto de menú, del menú asador, del atemperamiento, de la varilla redonda, de por qué se usa el carbón y no se usa la leña. Podríamos hablar de muchísimas más cosas, ¿no? Está claro que los asadores de Tolosa en un momento dado ha sido la vanguardia de lo que es el mundo de la chuleta y del asado, y en este momento quizás igual están en la retaguardia. Es decir, esto también es importante, es decir, el saber guardar todo esto que hemos podido aprender y hemos evolucionado durante tantos tiempos, dejando a otros que marquen otros estilos y otros pasos. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito haciendo una serie de preguntas muy básicas. ¿Por qué? Porque la profundidad nos llevaría a un debate muy extenso en torno a todos estos conceptos que hemos podido hablar, de los que podíamos hablar. Pero bueno, básicamente nos gustaría
creo que a un público en general joven, por ejemplo, Xavi, explicar cómo funciona un asador de Tolosa, ¿no? Bueno, pues básicamente para mí... Perdón, sí. se nos ha escapado, tenemos un vídeo. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Me acuerdo del día en que nací. Lo celebraron como si no hubiera un mañana. Desde entonces, he quitado alguna que otra vida por salvar otras. Creo haber quemado manos inocentes, porque bien sabemos, quien conmigo juega, se quema. He iluminado noches de inmensa oscuridad y calentado momentos fugaces y efímeros. Recuerdo también haber colaborado en algún gremio en particular. ¿Cuántos almuerzos preparábamos juntos? No me preguntes cómo, pero aquí y allí me han tratado como nadie. He sido testigo de muchas cosas, de risas, jaranas, trabajo, confesiones, siquieros, rupturas, tratos, secretos. Y más que ahora no os puedo contar. Mentiría si dijera que no dejo secuelas. Creo haber despertado rabia, pero también interés, racionalidad, además de personalidad. He dado tacto, olor, textura, sabor. ¿Y por qué no? Hoy sigo poniendo a prueba a todos los paladares exploradores que toman asiento en la sala. Y así, humildemente, he dado vida a una villa de comercio, de feria, de fiesta, con gustos agrios, salados, dulces y amargos. Dicen que los años no me pasan factura, que sigo siendo el que soy. Pero algo en mí ha cambiado, porque lo que veo es diferente. Ahora, el vino no se sirve en jarra, ni tampoco en vaso de chiquito. Veo mujeres en las parrillas, en las mesas, disfrutando a conciencia. Veo conservar el buen hacer de los maestros en manos de jóvenes emprendedores. Veo compromiso, constancia, equipo, ilusión. Pero, si estoy aquí, es por una buena razón. ¿Quieren que todavía siga dando la brasa? Bueno, es un vídeo un poco que resume un poco la historia también en pinceladas de lo que son los asadores de Tolosa. Y como comentábamos antes, Xavi, nos explicas un poquito. Bueno, como ya sabréis, y si no sabéis, bueno, os vamos a explicar un poquitín ahora mismo, que bueno, la verdad que es un poco amplio, ¿no? El cómo explicar qué es un asador en Tolosa, ¿no? Para mí hay cuatro palabras fundamentales, seguramente habrá más, ¿no? Pero bueno, en principio, por empezar por el primero, para mí fundamental sería familia. ¿Vale? Porque de los que estamos aquí, básicamente, muchos venimos de generaciones de que han empezado, perdón, porque me emociono, pero es verdad, mi abuelo empezó en su momento en un pequeño bar en la entrada de Tolosa y poco a poco, pues fue creando su estilo, a base de lucha, constancia. Y bueno, pues poco a poco, como puede ser José también, que es la segunda, Miguel también de la tercera, Xavi también, segunda, y bueno, pues poco a poco, yo creo que es una de las palabras básicas que pueden encontrar en los asadores de Tolosa. La segunda, aunque suene un poquitín raro, sería la austeridad. Os explico. En nuestro caso, por repetir, empezamos muy austeramente. Ni siquiera teníamos una parrilla como Dios manda. Básicamente empezamos en el año 51 en un pequeño bar, donde al cabo de ciertos años, pues por ayuda de mi bisabuelo, que era herrero, que era el que ayudaba a arreglar las máquinas de las papeleras en Tolosa, que por cierto aquí está su nieto ahí, Pachi. Y bueno, pues gracias a él empezamos un poco a lo que es el proceso de lo que hoy por hoy tenemos, ¿no? Es muy bonito explicar, cuando yo intento explicar a los clientes en el asador la tradición que lleva esto. Prácticamente me corre por las venas, la sangre me corre por las venas, pues me corre un poco la historia de mi casa, ¿no? Sobre todo, una de las palabras que yo tenía previstas, que pensaba que eran muy bonitas para decirla,
era básicamente la cultura, ¿no? Al final, muchos ponentes de antes han dicho mucho la palabra cultura. Y aquí se ve y se nota y se siente que hay mucha cultura sobre un producto que ha sido muy bonito, ¿no? Desde hace casi 65 años hemos estado viviendo y trabajando y sobre todo aprendiendo día tras día junto con los carniceros, los ganaderos, los asadores. Y bueno, pues yo creo que esa cultura es la que yo creo que por eso hoy por hoy podemos estar aquí y poder contar ese tipo de historias, ¿no? Y por último, la historia, ¿no? Al final eso es un poco arraigado un poco a lo que os estoy explicando un poquitín rápido, no tengo mucho espacio ni tiempo. Y entonces, bueno, pues yo creo que al final eso es un poco lo que engloba un poco la historia de Tolosa, ¿no? Que hay muchos aspectos que mucha gente, por ejemplo, de fuera viene por primera vez, no sabe lo que es. Y yo creo que bueno, hoy ya empieza una cortita carrera que veréis en Tolosa lo que hemos sido, lo que somos y lo que esperemos ser de aquí en adelante. Muy bien, gracias, Xavi. Bueno, y para ti, Xavi, ¿cuál sería también la ecuación del resultado de conseguir un estilo como es un asador en Tolosa? Pues yo creo que es una ecuación con muchas variables, lo que hay en Tolosa, ¿no? Lo que nos encontramos en el ecosistema de Tolosa, ¿no? Pues nosotros, más concretamente en Casa Julián, yo en pocas variables diría, pues, una importante que me gustaría nombrar sería la humildad, ¿no? Pues Julián, cuando empezó, por ejemplo, ¿no? Él era consciente de sus limitaciones. Él, por ejemplo, tenía una cocina pequeña, pues tampoco sabía muy bien pues, cómo elaborar postres, ¿no? Entonces, al final, pues, a grandes problemas, grandes soluciones. ¿Qué hizo? Pues contrató a un profesional y nada, pues le elaboró un postre que hoy en día, pues bueno, es conocido en todo Euskadi y en muchas partes, ¿no? Las tejas y cigarrillos de Tolosa. Al final, pues un problema, pues una solución, ¿no? Una humildad de decirte, pues yo no tengo capacidad, pues que alguien me lo haga bien. Y hoy en día, pues las podemos encontrar hasta en el aeropuerto, ¿no? Digamos. Otra variable que pondría sería simplicidad, complejidad. En simplicidad diría pues un poco el menú asador, el menú que ideó Julián, ¿no? Un poco por cultura, por cercanía, por... ¿Cómo nace ese menú? Pues Julián al final era navarro y bueno, hay que ubicarse en aquella época, ¿no? Pues, no había cámaras. Él ideó un menú pues, a base de ibéricos, en espárragos, cogollos, chuleta y pimientos. Claro, hoy en día en cualquier lado tú a la chuleta el acompañamiento ves los pimientos, pero en aquel entonces el que lo puso en liza fue él y era un menú muy simple, pero bueno, al final la complejidad pues yo creo que es un poco el maridaje 10 que consiguió, ¿no? Al final del coger algo pues como espárragos, algo fresco, algo limpio, los cogollos y luego pues para entrarle con ganas a la chuleta, ¿no? Que al final es la reina de todo esto, ¿no? De lo que él empezó, lo que a él más le gustaba. Otra variable que destacaría sería un poco pues, la mejora continua que él empezó y bueno, hemos intentado seguir los demás. Él empezó, por ejemplo, pues, con la ternera, ¿no? Pues, la parrilla horizontal. Y bueno, él queriendo, pues, no sé por qué, se le ocurrió y empezó a echar pues, buey y más adelante vaca, ¿no? O sea, al final gana un mayor. Al final el gran paso, ¿no? El poner en la parrilla algo diferente, ¿no? Que lo cual le llevó a otra mejora continua, que es al final él veía que al hacer esas chuletas no se le ahumaban. Él decía, a mí es que no me gusta, estas chuletas salen ahumadas. Entonces al final él, pues mejorando bien, dijo, ostras, pues si yo esto inclino porque al final cambiaba de la ternera ser un animal que no tiene casi nada de grasa, pasamos a el buey o la vaca que ya va teniendo una cantidad de grasa, inclinó la parrilla y bueno, hoy en día también en cualquier asador pues sigues viendo esa parrilla de varillas inclinada. Otra mejora que esto, pues a madurar la carne, claro, porque en aquel entonces no era como ahora, ya se sabía pues que la carne había que madurarla. Yo lo que le he oído a Laita siempre decir, que le decía a Julián, que ellos pues al final, pues no sé, en el mismo ecosistema, ¿no? Pues no sé si sería con Joshan, con Alejandro, pues al final veían que cuando hacían un exceso de compra, ¿no? Se dieron cuenta al final cuando iba avanzando, pues que esa carne iba mejorando, ¿no? Entonces, pues no sé si nació una maduración o qué, pero bueno, ellos estaban ahí en mejora continua, en ver cómo mejorar desde el inicio todo, ¿no? O como algo tan sencillo como un cuchillo, que toda la vida se ha utilizado un cuchillo de sierra
Y Julián dijo, no, el cuchillo de sierra desgarra la carne, vamos a poner un cuchillo de filo, y lleva no sé ni cuántos años. Y el último punto, bueno, igual yo ya termino, bueno, si no... Es un poco todos los conceptos de lo que se están hablando y se están comentando, ¿no? Para que se siga marcando, se va trabajando y se va contando desde la experiencia propia, pero veis como aparecen pinceladas, ¿no? Como el menú asador, esos pimientos que acompañan en todos los asadores de todo el Estado. Yo quiero discrepar un poquitín, más que nada, no quiero meter aquí ni mucho menos meter ningún berenjenal, pero sí que es verdad que tampoco fue como a mí por lo menos me lo han inculcado, es que tampoco fue digamos que alguien vino y se le ocurrió una cosa, ni mucho menos, sino que fue un cúmulo de circunstancias. La realidad es aplastante y la realidad es que en los años 50, 60 no había ni cámaras frigoríficas, no había prácticamente nada de mantenimiento. Por tanto, la única manera que tenías que subsistir era a base de lata. En lata. De ahí vienen las latas de anchoas, de ahí vienen las latas de espárragos, de ahí viene la lata de pimientos, de ahí le vienen muchas cosas. De hecho, nosotros teníamos en el antiguo asador, en el primero que hicimos en su momento, una mesa hecha de latas, que era horrorosa, pero todo el mundo se quería sentar ahí. Pero bueno, la cuestión es que hay veces que el romanticismo está muy bien para vender ciertas cosas, pero la realidad muchas veces es más aplastante de lo que la gente se piensa. Está claro que en Tolosa es continuamente una evolución, según va evolucionando pues, la sociedad y las innovaciones técnicas, en cuanto van apareciendo, van cambiando los sistemas, pero nace a través de toda esta historia que están comentando. Josian, un poquito ese acercamiento, de ese conocimiento, esa forma de trato, de trabajo del carnicero, en este caso, en un inicio con los asadores. Bueno, como antes he comentado, nosotros empezamos a la vez que Julián Rivas, la primera chuleta de buey se llevó de casa, hicieron las pruebas y verdaderamente resultó impactante el sabor y la textura en comparación a la ternera, ¿no? Y ahí arrancamos nosotros y se creó, digamos, un estilo de carne distinto, diferente, que al final se ha extendido por todo el país, o bueno, por lo menos nosotros tenemos la sensación de que, bueno, dio un comienzo a un nuevo estilo de carne en la parrilla. Este tipo de carne, lo que sí ha provocado, este tipo de carne tiene que tener, procede, como hemos estado comentando, siempre procede de animal bien tratado, bien alimentado, bien cuidado, que al final transmite todas esas sensaciones que ha vivido en la parrilla. Pero también hemos provocado una situación compleja, que es que la chuleta es lo que vale. Entonces crea un desequilibrio en el consumo de todo el animal, ¿no? Es decir, solo queremos exclusivamente la chuleta. Y entonces la sostenibilidad ahí entra un poco en colisión, pero bueno, hay que ir buscando soluciones y yo creo que aquí las nuevas juventudes que están formándose tendrían que, sería interesante que abrieran los ojos a nuevas piezas diferentes que compensen un poco y de una forma más compensada el consumo de esa carne tan exquisita, ¿no? En lo que ha apuntado Josian también aparece otro factor. Dice, hay un momento dado que se echa una chuleta de buey en vez de una chuleta de ternera, ¿no?, que comentabais antes. Ahí hay otro proceso que es un cambio social, un cambio en los métodos de trabajo en el campo, ¿no? Se da el proceso de industrialización del campo y en ese momento, esas circunstancias y esas personas, los tratantes, los carniceros, los asadores que estaban ahí, son los que se dan cuenta y aprovechan ese momento. Más evolución, ¿no? Seguimos con más evolución. Leire, ¿nos podrías explicar tú un poquito, por favor, cómo hacéis la técnica del asado? ¿Qué haces tú en tu día a día en tu asador? Para mí hay dos cosas que son fundamentales a la hora de asar una chuleta, y es más que nada pues, que la chuleta no esté fría, que esté atemperada y que la brasa tenga fuerza, ya que la chuleta requiere relativamente poco tiempo de asado comparando con otros asados. Entonces sería eso, una brasa viva y la carne atemperada. Después ya, yo suelo echarle la sal antes de ponerla en la parrilla para que vaya entrando hasta el centro de la carne y no, cuando sellemos la carne, pues la sal ya esté dentro. Luego al final es cuestión de paciencia, un poco de tiempo, y darle la vuelta y básicamente sería eso.
Estamos hablando, sin querer, otra vez aparece otro concepto, ¿no? Leire habla de la palabra brasa. Hemos estado hablando del carbón, hemos estado hablando de la leña, pero tanto la leña como el carbón no valen así del uso directo. Es decir, tiene que ser la brasa de la leña y tiene que ser la brasa del carbón. Es decir, que al final tampoco se utiliza el carbón cuando está quemándose al principio, humeando, soltando ese humo negro, ¿no? Nunca se hace así. La cultura de Tolosa ya hace tiempo que desestimó ese tipo de asado y lo que asa y lo que utiliza es la brasa del carbón, es decir, ahí aparece otro concepto. Lo mismo que en el sistema de trabajo, ¿no? Cómo trabaja con la sal, cómo se trabaja con la sal, y luego otra de las cosas que también aparece en Tolosa, que no ha surgido en este momento, que es la chuleta troceada, ¿no? Podríamos hacer un debate entero sobre estos principios, de todos los que hemos hablado. Por ejemplo, chuleta troceada. Miguel, que también ya está aquí con nosotros, también Miguel y Josian tienen un apellido común, que es el Goya, ¿no? Tienen orígenes comunes, tienen ahí antepasados que eran tratantes, que eran carniceros, que se han dedicado a todo esto durante muchos años en Tolosa, y gente que ha dado con fuerza, lo mismo que está por ahí. Hemos estado con John de Bronchillo, o bueno, pues están carniceros como Altuna, gente del sector que ha vivido muy cercano todo lo que es esta evolución con los carniceros. Vosotros, vuestra experiencia con los asadores, ¿cómo la habéis vivido? Bueno, yo la he vivido poco, como os he comentado antes, pero bueno, lo que me ha transmitido mi familia, pues podría decir que las carnicerías y los asadores, pues la relación ha sido imprescindible para tener un buen ecosistema. Se podría decir que unidos de la mano pues hemos ido creciendo, tanto unos como otros. Y bueno, pues nosotros contamos con ganadería, sala de despiece y carnicería. Pues antes os comentaba lo de Pocholo, pues hemos tenido diferentes, en su día, pues terneras, vacas, luego ya bueyes. Esto nos da pues la posibilidad de la viabilidad animal, dándole salida a todas las partes del mismo, siendo las chuletas pues las joyas aclamadas por nuestros asadores tolosarras. Y bueno, nosotros la relación con los clientes, pues nos gusta tener una relación cercana, conocer de primera mano pues las necesidades de nuestros clientes, de los asadores, saber qué productos buscan y pues intentar solventarles con la mayor calidad. Antes Josian comentaba, nosotros tenemos una ganadería, no es muy grande, entonces pues tendemos a ir fuera a comprar. Antiguamente había mucho más ganado de lo que hay ahora, entonces pues siempre seleccionando también pues la mayor calidad posible para nuestros asadores. Y bueno, pues la relación con los clientes, como os decía, nos gusta que sea cercana, y bueno, pues esta cercanía muchas veces se convierte en amistad, y bueno, pues conjuntamente con Xavi de Casa Julián, como unos proyectos que se han presentado pues al principio, estamos criando bueyes de diferentes edades con distintos tipos de alimentación para en un futuro ver pues qué calidad nos da y cuál sea el resultado que más nos guste, sin que lógicamente pues sea una ciencia cierta, dado que cada animal, cada situación pues son diferentes. Bueno, y para terminar, bueno, en principio me he dado las gracias a todos, darle las gracias también a Nerea Letamendía, que es la impulsora un poco desde el Ayuntamiento de Tolosa de toda esta iniciativa, por lo menos darle continuidad. Y bueno, decir que Tolosa es asador, que el éxito de los asadores de Tolosa está en lo básico, está en la necesidad y ha estado en el oficio que lleva desarrollándose durante muchos años. Gracias.